El hallazgo que conmocionaría al pueblo de San Jerónimo del Cobre en las primeras horas del 17 de diciembre de 1902 no fue producto de una investigación oficial, sino del valor desesperado de una niña de apenas 11 años. María Elena Saucedo había escapado de su casa en plena madrugada, huyendo de los gritos y lamentos que durante semanas habían perturbado el sueño de toda la calle Hidalgo. Lo que encontró al asomarse por la ventana trasera de la casa Villareal la marcaría para el resto de sus días. Esperanza Villareal, vestida con el traje de novia que había guardado celosamente durante 15 años, danzaba en círculos alrededor de sus 3 hijos, quienes yacían inmóviles en el suelo de tierra del patio trasero, vestidos con distintas prendas del difunto Aurelio. Los registros oficiales del doctor Emilio Sandoval, conservados en el Archivo Municipal de Hermosillo, describen con precisión clínica lo que las autoridades territoriales encontrarían horas después. Los menores Rodrigo, de 16 años, Manuel, de 13, y Sebastián, de 8, presentaban signos evidentes de agotamiento extremo y desnutrición severa. Sus ropas, pertenecientes al fallecido padre de familia, habían sido alteradas para ajustarse a sus cuerpos menores. El mayor, Rodrigo Villareal, mostraba cicatrices en ambas muñecas, consistentes con sujeción prolongada mediante cordeles de cáñamo. El informe del doctor Sandoval, fechado el 18 de diciembre de 1902, constituye uno de los pocos documentos oficiales que sobrevivieron al incendio accidental del archivo municipal ocurrido apenas 3 años después. La transformación de Esperanza Villareal no había ocurrido de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual que la comunidad de San Jerónimo del Cobre observó con una mezcla de compasión inicial y horror creciente. Tras la muerte de Aurelio en el derrumbe de la mina Santa Bárbara, ocurrido el 23 de octubre de 1902, los vecinos atestiguaron el comportamiento aparentemente normal de una viuda enlutada que lloraba la pérdida de su compañero de vida. Antes de continuar con lo que sucedió después, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Queremos saber quién más está descubriendo esta historia con nosotros. Cada testimonio merece ser compartido. Doña Carmen Espinosa, vecina de la familia durante más de una década, proporcionó al juez territorial Ignacio Herrera un testimonio que revelaría los primeros indicios del deterioro mental de Esperanza. Al principio, todo parecía normal, como cuando cualquier mujer pierde a su marido. Esperanza lloraba mucho, se encerraba en su casa, apenas salía para comprar lo necesario. Pero fue después de la novena, cuando deberían haber guardado la ropa de Aurelio, que comenzamos a notar cosas extrañas. Según el testimonio de doña Carmen, registrado en acta el 20 de enero de 1903, Esperanza no solo se negó a deshacerse de las pertenencias de su esposo, sino que comenzó a utilizarlas de formas que perturbaron profundamente a quienes la conocían. El primer signo alarmante ocurrió aproximadamente 2 semanas después del funeral. Rodrigo, el hijo mayor, comenzó a aparecer en las calles del pueblo vistiendo las camisas de trabajo de su padre, enormes para su constitución adolescente. Los pantalones, sujetos con cordeles improvisados, arrastraban por el suelo polvoriento de las calles. Pero no era solo la ropa lo que inquietaba a los vecinos. El muchacho,
había comenzado a imitar la forma de caminar de Aurelio, sus gestos característicos, e incluso su manera de escupir al lado izquierdo antes de hablar con desconocidos. María del Rosario Aguirre, propietaria de la tienda de abarrotes, ubicada en la esquina de Hidalgo y Morelos, documentaría en una carta dirigida al padre Francisco Mendoza un encuentro que la marcó profundamente. El muchacho Rodrigo llegó a mi establecimiento vestido completamente como su difunto padre. Pidió tabaco de mascar, que nunca había consumido en vida, y cuando le pregunté por su madre, me respondió con la voz impostada, imitando el tono grave de Aurelio. Mi mujer está bien, doña María. Los niños necesitan disciplina ahora más que nunca. Me quedé helada, porque por un momento, en la penumbra de la tarde, creí estar viendo al propio Aurelio resucitado. La situación se intensificó durante el mes de noviembre. Manuel, el hijo de en medio, comenzó a presentarse en la escuela municipal vistiendo el sombrero de fieltro negro que Aurelio utilizaba para las ocasiones especiales. El maestro Jesús Morales, en su reporte dirigido al superintendente educativo del distrito, describía cómo el niño se negaba a responder por su nombre, insistiendo en que lo llamaran don Aurelio o simplemente papá. Cuando otros estudiantes intentaban jugar con él, Manuel adoptaba una postura autoritaria que resultaba inquietante en un niño de 13 años, regañándolos con frases que claramente había memorizado. Los hombres de verdad no pierden el tiempo en juegos infantiles. O una familia sin disciplina es una familia destinada al fracaso. Sebastián, el menor, presentaba quizás los síntomas más perturbadores. A pesar de sus 8 años, había dejado de comportarse como un niño. Caminaba con las manos entrelazadas detrás de la espalda, imitando la postura característica que Aurelio adoptaba cuando reflexionaba sobre problemas de trabajo. Había dejado de jugar por completo y cuando algún adulto intentaba entablar conversación con él, el niño respondía con un tono formal y distante que helaba la sangre de quienes lo conocían desde bebé. El padre Francisco Mendoza, párroco de la iglesia de San Jerónimo Mártir, comenzó a documentar obsesivamente los cambios que observaba en la familia Villarreal. Sus cartas al obispado de Hermosillo, fechadas entre noviembre y diciembre de 1902, constituyen el registro más completo de la progresiva desintegración de la realidad familiar que estaba ocurriendo en la calle Hidalgo, número 43. En una misiva fechada el 9 de noviembre, el padre Mendoza escribía: Excelencia, me veo obligado a informarles sobre una situación que trasciende mis capacidades pastorales. La viuda Villarreal ha comenzado a presentar comportamientos que sugieren un alejamiento peligroso de la realidad. Durante la misa dominical, se sienta en el banco familiar, acompañada de sus 3 hijos, pero conversa en voz baja con el espacio vacío donde solía sentarse su difunto esposo, como si él estuviera presente. La descripción más detallada de los rituales domésticos de Esperanza proviene del testimonio de Luz María Herrera, lavandera que trabajaba para varias familias del pueblo y que tenía acceso privilegiado a los espacios privados de sus empleadores. En su declaración ante el juez territorial, fechada el 2 de febrero de 1903, Luz María describía escenas que permanecerían grabadas en la memoria colectiva del pueblo durante décadas. Doña Esperanza había reorganizado completamente la casa. La cama matrimonial,
que antes compartía con don Aurelio, ahora la ocupaba con Rodrigo, el mayor. Al muchacho lo obligaba a acostarse del lado izquierdo, que era donde dormía su padre, y ella se refería a él como mi marido durante las conversaciones. Los otros dos niños dormían en petates en el suelo, pero durante las comidas, Esperanza servía 4 platos, uno para ella y uno para cada uno de sus hijos, pero les hablaba como si todos fueran la misma persona. El comportamiento de Esperanza hacia sus hijos había evolucionado de una forma que desafiaba toda comprensión racional. Según múltiples testimonios, la mujer había desarrollado un sistema complejo donde cada hijo representaba una faceta diferente de la personalidad de Aurelio. Rodrigo, por ser el mayor, encarnaba al Aurelio trabajador y proveedor. Manuel representaba al Aurelio joven y ambicioso, lleno de planes para el futuro. Sebastián, el menor, simbolizaba la inocencia y pureza que Esperanza recordaba en su esposo durante los primeros años de matrimonio. Esta división de personalidades se manifestaba en rutinas diarias que seguían un patrón estricto y perturbador. Cada mañana, Esperanza despertaba a sus hijos antes del amanecer y los obligaba a vestirse con diferentes prendas de Aurelio, dependiendo de qué aspecto de su personalidad debían representar ese día. Rodrigo recibía las ropas de trabajo cuando debía cumplir el rol de proveedor, pero los domingos lo vestía con el único traje formal que Aurelio había poseído para que representara al esposo devoto durante las comidas familiares. Los testimonios recogidos por el doctor Sandoval revelan que Esperanza había establecido horarios específicos para interactuar con cada versión de su esposo. Durante las mañanas, conversaba con Rodrigo sobre problemas domésticos y decisiones familiares, tratándolo como el cabeza de familia. Por las tardes, se dirigía a Manuel para discutir planes futuros y aspiraciones, como si hablara con un Aurelio joven lleno de sueños. Las noches las reservaba para Sebastián, con quien mantenía conversaciones íntimas y tiernas, que otros adultos del pueblo describían como inquietantemente matrimoniales para tratarse de una madre con su hijo de 8 años. La primera denuncia oficial llegó a las autoridades territoriales el 25 de noviembre de 1902, presentada por el profesor Jesús Morales, tras observar cambios alarmantes en el comportamiento de los niños Villareal en la escuela. En su reporte, Morales documentaba: los menores Villareal han dejado de interactuar con sus compañeros de clase. Se sientan juntos durante el recreo, pero mantienen conversaciones que parecen ensayadas, utilizando frases y expresiones propias de adultos. Cuando intento separarlos para actividades grupales, manifiestan angustia extrema, como si su separación física representara una amenaza existencial. Pero fue la declaración del herrero Tomás Sandoval, hermano del médico del pueblo, la que proporcionó los detalles más perturbadores sobre la situación que se desarrollaba en la casa Villareal. Tomás vivía en la propiedad contigua y durante las noches podía escuchar las conversaciones que se desarrollaban en el patio trasero de sus vecinos. En su testimonio, fechado el 5 de diciembre de 1902, Sandoval describía rituales nocturnos que desafiaban toda lógica. Cada noche, alrededor de las 11, doña Esperanza sacaba a sus hijos al patio, los colocaba en fila, del mayor al menor, y comenzaba a dirigirse a ellos como si fueran una sola persona. Decía cosas como: Aurelio, mi amor,
Sé que has regresado a mí de formas diferentes, pero eres el mismo hombre que amo. Después, los obligaba a responder al unísono, como si fueran un coro, repitiendo frases de amor y devoción que claramente les había enseñado de memoria. La situación alcanzó un punto crítico cuando Esperanza anunció públicamente durante la misa dominical del 8 de diciembre que estaba embarazada nuevamente. La noticia causó conmoción en la congregación, no solo porque había transcurrido apenas mes y medio desde la muerte de Aurelio, sino por la forma en que Esperanza presentó la información. Según el testimonio del padre Mendoza, la mujer se dirigió a Rodrigo durante el anuncio, tomándolo de la mano y declarando ante toda la congregación: Aurelio y yo vamos a tener otro hijo. Nuestro amor ha trascendido incluso la muerte y Dios nos ha bendecido con una nueva vida que nacerá en primavera. Los registros médicos del doctor Sandoval confirman que realizó un examen a petición del padre Mendoza y que Esperanza no presentaba ningún signo de embarazo. Sin embargo, la mujer insistía en su condición y había comenzado a mostrar síntomas que parecían psicosomáticos: náuseas matutinas, cambios en sus hábitos alimentarios y una sensibilidad extrema en el abdomen que la llevaba a protegerse constantemente el vientre con ambas manos. La explicación de cómo había ocurrido este milagroso embarazo emergió gradualmente a través de los testimonios de vecinos que habían sido testigos de comportamientos cada vez más perturbadores. Esperanza había comenzado a referirse a Rodrigo no solo como la reencarnación de su esposo, sino como su pareja sexual activa. Durante conversaciones con otras mujeres del pueblo, hablaba abiertamente de su renovada vida matrimonial y describía con detalles íntimos cómo Aurelio había regresado a ella con la pasión de la juventud. La señora Guadalupe Morales, esposa del maestro, proporcionó el testimonio más explícito sobre estas conversaciones en su declaración del 15 de diciembre. Esperanza me visitó el martes pasado y me contó con la mayor naturalidad cómo su esposo había regresado del más allá para amarla nuevamente. Me describió encuentros íntimos con detalles que me hicieron sentir náuseas. Cuando le pregunté cómo era posible, considerando que Aurelio había muerto, ella me miró con ojos que parecían completamente desconectados de la realidad y me dijo: el amor verdadero encuentra maneras, Lupita. Aurelio viene a mí cada noche a través de nuestros hijos. Es más hombre ahora de lo que jamás fue en vida. Los eventos que condujeron al asalto de la turba el 17 de diciembre comenzaron 3 días antes, cuando varios padres de familia decidieron que la situación había trascendido los límites de lo tolerable. La gota que derramó el vaso fue el encuentro que presenció Dolores Ruiz, propietaria de la pensión municipal, entre Esperanza y Rodrigo, en la plaza central del pueblo. Según su testimonio, fechado el 20 de diciembre, la escena que observó desafió toda comprensión moral. Doña Esperanza llegó a la plaza tomada del brazo de Rodrigo, como si fueran una pareja de novios. El muchacho llevaba el anillo de matrimonio de su padre en el dedo anular, y ella se dirigía a él con palabras cariñosas que solo deberían existir entre esposos. Cuando se sentaron en la banca frente a la fuente, ella le acarició el rostro y le susurraba cosas al oído que hacían que el pobre niño se sonrojara de vergüenza. La tensión en el pueblo había alcanzado niveles insostenibles. Las conversaciones en la cantina municipal
tradicionalmente centradas en problemas laborales y chismes locales, ahora giraban exclusivamente en torno a la situación Villareal. Los hombres del pueblo, liderados por el minero Evaristo González y el comerciante Aurelio Sánchez, habían comenzado a organizar reuniones secretas para decidir qué medidas tomar ante lo que consideraban una afrenta a la moral cristiana y las buenas costumbres. El plan original, según los testimonios posteriores, consistía en una intervención pacífica donde un grupo de ciudadanos respetables confrontaría a Esperanza y la convencería de buscar ayuda médica en Hermosillo. Sin embargo, los eventos del 16 de diciembre por la noche alteraron dramáticamente estos planes. María Elena Saucedo, la niña de 11 años que vivía en la casa contigua, había estado observando sistemáticamente las actividades nocturnas de la familia Villareal desde su ventana del segundo piso. En su testimonio, proporcionado 3 días después de los eventos y corroborado por sus padres, María Elena describía rituales que habían escalado a niveles de perturbación inimaginables. Esa noche vi cómo doña Esperanza sacó al patio una mesa pequeña cubierta con un mantel blanco. Colocó encima un crucifijo, 2 velas y lo que parecía ser un libro. Después hizo salir a sus hijos, pero esta vez estaban vestidos de forma diferente. Rodrigo llevaba puesto el traje de bodas de su papá. Manuel tenía una camisa blanca que le quedaba enorme. Y Sebastián, el más pequeñito, llevaba únicamente un pantalón de hombre sujeto con cordeles. La descripción continuaba con detalles que congelarían la sangre de quienes la escucharon. Doña Esperanza comenzó a leer algo del libro, como si fuera un cura diciendo misa. Rodrigo estaba parado a su lado derecho, como los novios en las bodas. Los otros 2 niños estaban arrodillados frente a la mesa. En un momento dado, ella tomó la mano de Rodrigo y la puso sobre su vientre, mientras decía palabras que no pude escuchar bien, pero que sonaban como promesas o juramentos. El ritual, según el testimonio de María Elena, culminó con una ceremonia que simulaba un matrimonio. Esperanza había colocado sobre la mesa 2 anillos, su propio anillo de matrimonio y el de Aurelio, que había recuperado de sus pertenencias. Con gestos que imitaban una ceremonia religiosa, se colocó su anillo en el dedo anular y después deslizó el anillo de Aurelio en el dedo de Rodrigo, mientras pronunciaba votos matrimoniales que había memorizado y adaptado para la ocasión. La noticia de estos rituales se extendió por el pueblo con la velocidad de un incendio. Al amanecer del 17 de diciembre, un grupo de aproximadamente 20 hombres se había reunido frente a la cantina municipal, liderados por Evaristo González, quien había perdido a su propio hermano en el mismo accidente minero que mató a Aurelio. La indignación colectiva había alcanzado niveles que hicieron inevitable la confrontación. El doctor Sandoval, en su informe médico legal fechado el 20 de diciembre, proporcionaba una descripción clínica de lo que las autoridades encontraron cuando finalmente lograron acceso a la propiedad Villareal. Los menores presentaban signos evidentes de abuso psicológico prolongado. Sus respuestas a preguntas simples estaban claramente ensayadas y mostraban terror extremo ante la posibilidad de ser separados de su madre o entre ellos. El mayor, Rodrigo, presentaba comportamientos disociativos severos, alternando entre su personalidad adolescente natural y la imitación compulsiva de gestos y manierismos adultos que claramente había sido forzado a memorizar.
Las evidencias físicas encontradas en la casa confirmaron los testimonios más perturbadores. En el dormitorio principal, las autoridades descubrieron un altar improvisado, donde Esperanza había colocado fotografías de Aurelio junto a mechones de cabello de sus hijos, organizados de forma que crearan la ilusión de que representaban diferentes etapas de la vida del difunto. Las paredes estaban cubiertas con mapas genealógicos dibujados a mano, donde Esperanza había trazado líneas conectando a cada hijo con aspectos específicos de la personalidad de Aurelio. El hallazgo más perturbador fue un diario personal que Esperanza había mantenido desde la muerte de su esposo. Las entradas, escritas en una letra que se deterioraba progresivamente, documentaban su proceso de separación de la realidad y la construcción sistemática de una fantasía donde la muerte no había ocurrido, sino que había resultado en una transformación mística de Aurelio en sus propios hijos. Una entrada fechada el 30 de octubre de 1902 establecía las bases de su delirio. Aurelio no me ha abandonado. Lo veo en los ojos de Rodrigo cuando me mira por las mañanas. Lo escucho en la risa de Manuel cuando cuenta historias. Lo siento en los brazos pequeños de Sebastián cuando me abraza por las noches. Dios, en su infinita sabiduría, no me ha quitado a mi esposo, sino que me lo ha devuelto multiplicado en 3. Las entradas posteriores documentaban la progresiva elaboración de rituales y rutinas destinadas a ayudar a Aurelio a completar su regreso. La última entrada del diario, fechada el 15 de diciembre, revelaba el nivel de desconexión total de la realidad que Esperanza había alcanzado. Mañana celebraremos nuestro segundo matrimonio. Aurelio está listo para asumir completamente su nuevo cuerpo. Nuestros otros hijos serán testigos de la unión sagrada que trascenderá la muerte. El bebé que crece en mi vientre será la prueba definitiva de que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo, incluso la tumba. Los registros judiciales indican que Esperanza Villarreal fue trasladada al Hospital Psiquiátrico de Guadalajara el 23 de diciembre de 1902. Los documentos médicos de su ingreso, firmados por el doctor Leopoldo Salinas, describían a una mujer de 34 años en estado de disociación completa de la realidad, con delirios de naturaleza místico-sexual que han resultado en comportamientos de abuso hacia menores de edad. Los 3 hijos fueron separados y enviados a diferentes instituciones religiosas en estados vecinos. Rodrigo, el mayor, fue internado en el Seminario de San Juan en Aguascalientes, donde según los registros administrativos tardó más de 2 años en recuperar comportamientos apropiados para su edad. Manuel fue enviado al orfanatorio de la Sagrada Familia en Guadalajara, mientras que Sebastián, el menor, fue adoptado por una familia de Chihuahua, cuya identidad permaneció en secreto para proteger su rehabilitación. La casa de la calle Hidalgo número 43 permaneció abandonada durante décadas. Los vecinos reportaron fenómenos inexplicables, luces que se encendían durante las noches, sin que hubiera electricidad conectada, voces de niños que emanaban del patio trasero durante las madrugadas, y la aparición recurrente de una figura femenina vestida de blanco que caminaba por el interior de la propiedad durante las noches de luna llena. El expediente judicial del caso Villarreal fue clasificado como material sensible y transferido a los archivos territoriales de Ciudad de México.
donde permaneció sellado hasta que el incendio accidental de 1905 destruyó la mayoría de los documentos relacionados con el caso. Los únicos registros que sobrevivieron fueron las copias que el padre Mendoza había conservado en los archivos parroquiales y las notas médicas del doctor Sandoval, que su familia donó al Archivo Histórico de Sonora décadas después de su muerte. Esperanza Villarreal murió en el Hospital Psiquiátrico de Guadalajara el 14 de marzo de 1908, según consta en los registros de defunción conservados en los archivos estatales de Jalisco. Las notas médicas de sus últimos días indican que nunca recuperó la conexión con la realidad y que hasta el momento de su muerte mantuvo la creencia de que sus hijos eran manifestaciones sobrenaturales de su difunto esposo, que regresarían a buscarla cuando llegara el momento apropiado. La historia de la familia Villarreal se convirtió en una leyenda local que se transmitía en susurros durante las reuniones familiares y las noches de velorio. Los ancianos del pueblo, ya en los años 40 y 50, aún recordaban con escalofríos los eventos de aquel diciembre de 1902 y advertían a las madres jóvenes sobre los peligros de amar demasiado intensamente, porque el amor que no conoce límites puede convertirse en la peor de las maldiciones. Los registros demográficos indican que varios habitantes del pueblo abandonaron San Jerónimo del Cobre durante los meses posteriores a los eventos, incapaces de superar el trauma de haber sido testigos de una transformación tan radical de la naturaleza humana. La mina Santa Bárbara, donde había muerto Aurelio Villarreal, fue cerrada permanentemente en 1904, oficialmente por razones de seguridad, aunque los mineros supervivientes insistían en que la verdadera razón era la presencia de espíritus inquietos que hacían imposible el trabajo en las profundidades. Décadas después, cuando los archivos municipales fueron reorganizados durante los años 60, los investigadores descubrieron que la historia de la familia Villarreal no era un caso aislado. Entre los documentos recuperados se encontraron referencias a, al menos, otros 3 casos similares, ocurridos en diferentes pueblos mineros de Sonora durante el mismo período, lo que sugería un patrón de comportamiento que quizás tenía raíces más profundas en las tradiciones culturales y las presiones psicológicas específicas de las comunidades mineras de principios del siglo XX. Sin embargo, ninguno de estos casos había alcanzado los niveles de perturbación documentados en el expediente Villarreal, lo que convirtió a Esperanza en un ejemplo único de cómo la pérdida traumática, combinada con aislamiento social y predisposiciones psicológicas particulares, podía resultar en una transformación completa de la percepción de la realidad que desafiaba toda comprensión racional. La pregunta que permanece sin respuesta y que continúa inquietando a quienes estudian el caso es si Esperanza Villarreal era una mujer mentalmente enferma que desarrolló una psicosis compleja tras la muerte de su esposo, o si representaba algo más oscuro, la manifestación extrema de un instinto maternal que, liberado de las restricciones sociales y morales, podía evolucionar hacia formas de posesión y control que trascendían los límites de lo humanamente aceptable. Los testimonios de los vecinos que sobrevivieron hasta edades avanzadas mantienen una consistencia perturbadora. Todos insisten
en que durante los últimos días, antes del asalto de la turba, los niños Villarreal habían dejado de ser reconocibles como individuos separados y parecían funcionar como manifestaciones de una sola conciencia fragmentada, como si la voluntad obsesiva de su madre hubiera logrado efectivamente borrar sus identidades individuales y transformarlos en extensiones de su propia psique trastornada. Esta posibilidad, más aterradora que cualquier explicación sobrenatural, sugiere que el caso Villarreal representa no solo una tragedia familiar, sino una ventana hacia las profundidades más oscuras de la naturaleza humana, donde el amor puede transformarse en una forma de posesión tan completa que destruye precisamente aquello que pretende preservar.